Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el leopardo Pantera Pardus. Hoy quería hablarles sobre un tema muy delicado. Sé que mucha gente se va a poner incómoda, se puede poner triste con este top, pero es que en el planeta Tierra hay especies tanto vivas como extintas. De hecho, el 99% de las criaturas que han vivido en la Tierra están extintas, pero el ser humano, sí, como siempre, se ha encargado de acelerar todavía más ese proceso, pero por desgracia. Y por eso hoy les traigo 8 animales extintos más increíbles y con las historias más tristes, con una sorpresa al final. Ahora sí, comencemos. Número 8. La vaca marina de Esteller. La vaca marina de Esteller Hydrodamaris gigas es una especie extinta de mamífero marino del orden Sirenia y la familia Dugongidae, de la cual el moderno dugongo es el único representante vivo. Los dugóngigos se originaron en el antiguo mar de Tetis durante el Eoceno medio a tardío y fueron sorprendentemente diversos durante el Oligoceno y el Mioceno, pero después entraron en declive y su diversidad cayó en picado principalmente debido al enfriamiento del océano y la reducción de las praderas marinas. Más específicamente, la vaca marina de Esteller pertenece a su propia subfamilia Hydrodamalinae, que incluyen dos géneros Dus y Sirene Hydrodamaris, cuya especie más antigua es la llamada vaca marina de cuesta. Hydrodamaris cuesta es una vaca marina tropical que vivió en las aguas de California durante el Plioceno. La vaca marina de cuesta se extinguió con el inicio de la edad de hielo del Cuaternario y la consiguiente desaparición de las praderas marinas de las que dependía, pero a cambio evolucionó la vaca marina de Esteller Hydrodamaris gigas, la cual logró adaptarse a aguas más frías y a una nueva fuente de alimento, las algas marinas de los bosques de Cape. La clave de la supervivencia de la vaca marina de Esteller fue principalmente su gran tamaño de hasta 9 metros de largo y un peso de hasta 10 toneladas, lo que la convierte en el sirenio más grande de todos los tiempos. Este enorme tamaño le permitió almacenar más grasa en el cuerpo y retener más fácilmente el calor corporal, permitiéndole así sobrevivir en las aguas heladas del mar de Bering. En su mejor momento, la distribución de la vaca marina de Esteller abarcaba buena parte del Pacífico Norte y el mar de Bering, pero con el final del Pleistoceno hace unos 12.000 años los cambios climáticos provocaron una reducción enorme del hábitat adecuado para la vaca marina de Esteller. Esto, sumado a la cacería por parte de los nativos americanos, provocaron que el último bastión de la vaca marina de Esteller fueran las islas del Comandante en Alaska, y lograron sobrevivir gracias a un hábitat ideal y pocos depredadores naturales, excepto tal vez orcas y tiburones. Lamentablemente, la suerte de la vaca marina de Esteller quedó sellada cuando en la segunda expedición a Kamchatka el médico alemán al servicio de la Rusia zarista George Esteller descubrió y describió formalmente a la especie para la ciencia en 1741. Lamentablemente, esta noticia entusiasmó especialmente a los cazadores de focas y balleneros, que vieron un negocio especialmente lucrativo en su carne, grasa, piel y aceite, y los barcos se sucedían unos tras otros para cazar a todas las vacas marinas que pudieran arponear. Lamentablemente, la vaca marina de Esteller, como todo sirenio, era increíblemente amigable y gentil, dejándose matar con facilidad. Como resultado, apenas 27 años después de su descubrimiento en 1768, un barco ballenero dio muerte a la última vaca marina de Esteller.
Número 7. Las moas. Las moas eran una familia de aves que podían llegar a crecer hasta los 3 metros de altura y pesar más de 200 kilos, mientras que había moas solo del tamaño de un gallo. Vivían únicamente en la isla de Nueva Zelanda. La moa era una ave hermosa, grande y pacífica, siendo esto último lo que la llevó a su extinción, ya que los nativos de Nueva Zelanda llamados maoríes las cazaron sin control, hasta provocar su extinción alrededor del año 1400 después de Cristo. Además, tenían un único depredador natural, la hiera Aetus mori, o más conocida como águila de Ast. Lamentablemente, con la extinción de sus principales presas, el águila de Ast también se extinguió casi al mismo tiempo que el moa. Número 6. El papagayo de Mauricio. El papagayo de Mauricio era una especie de ave endémica de la isla Mauricio. Desafortunadamente se sabe muy poco acerca de esta ave, ya que no ha podido ser tan investigada como otras especies extintas. Lo que sí se sabe es que eran aves de tierra, ya que no podían o casi no podían volar. Como resultado, fue presa fácil para los gatos y perros que el ser humano introdujo en la isla. Esto sumado a que las ratas se comieron sus huevos. Estas aves habían llegado a su fin. Finalmente, en 1675, murió en la isla víctima de la cacería. Número 5. Lobo de Tasmania. El lobo de Tasmania, o tilacino, no era un lobo en lo absoluto. En realidad era un marsupial nativo de Australia, lugar donde vivió durante los últimos 2 millones de años, pero hace 3000 años se extinguió en Australia continental, pero logró sobrevivir en la isla de Tasmania hasta la llegada del hombre blanco en 1800. Los británicos empezaron a colonizar Tasmania. Tristemente, los granjeros empezaron a acusarlo de cazar ovejas, cuando en realidad no hay ninguna evidencia para culparlo. Por el contrario, toda la evidencia apunta a los perros ferales, pero esto no detuvo al mismísimo gobierno colonial de Tasmania de ponerle precio a su cabeza. No tuvieron piedad. Como resultado, este animal quedó acabado. En el año 1936 murió el último lobo de Tasmania en vida. Nadie levantó la voz para defenderlo. Se fue del mundo de los vivos como un deplorable ladrón de ovejas, odiado y vilipendiado. Solo ahora que está extinto la gente lo extraña. Qué triste. Número 4. El dodo. El dodo era una especie de ave endémica de la isla Mauricio, cercanamente relacionada con las palomas. El nombre de dodo proviene de una palabra portuguesa que significa estúpido, esto ya que, al no poder volar, era relativamente fácil de cazar. Sin embargo, el dodo no era tonto, solamente era un animal inocente que confiaba en que el ser humano no lo lastimaría. Hace mucho tiempo el dodo fue un animal volador, pero cuando llegó a la isla vio que no habían depredadores, así que con el paso de millones de años, fue perdiendo la capacidad de volar, más o menos igual que le ocurrió al papagayo de Mauricio. Sin embargo, por culpa de los colonos neerlandeses que los cazaban y las especies invasoras, esta hermosa ave llegó a su fin en 1662. Número 3. La tortuga gigante de Pinta. La tortuga gigante de Pinta es probablemente la especie extinta más famosa del siglo XXI, pero lo primero era una especie de tortuga gigante endémica de la isla Pinta en las Islas Galápagos. Sin duda esta tortuga era una especie muy majestuosa. Una lástima lo que le pasó, pues antaño habían cientos de tortugas en su isla natal, pero su tragedia comenzó cuando los esclavos empezaron a capturar a estas tortugas para usarlas como alimento durante los largos viajes de barco en alta mar. Además, hay que sumar la introducción por culpa del hombre del ganado como vacas y cabras que se comían el pasto de estas tortugas, dejándolas sin alimento. Finalmente, el último ejemplar, conocido como el solitario George, fue famoso en las 2 décadas pasadas. El pobre vivió solo muchos años hasta que fue descubierto por cazadores de cabras y llevado a la estación Charles Darwin, donde vivió sus últimos años hasta que murió en 2012, llevando a su especie a su extinción.
Número 2. Del 31 de mayo del año 2014 moría en cautividad el último ejemplar conocido del eslizón del bosque de Navidad. Como indica su nombre, este reptil era endémico de la isla de Navidad, una isla australiana en el océano Índico ubicada al sur de Java y Sumatra. Este lagarto de unos 20 centímetros de largo y color marrón castaño fue descubierto en el año 1887 y fue una especie abundante hasta la década de 1980, pero en las décadas de 1990 y los años 2000 se detectó un descenso desastroso en su población del 95% por causas aún desconocidas. Fue entonces cuando se emprendió una búsqueda exhaustiva, pero solo se pudo encontrar 3 hembras. La especie estaba condenada, todas ellas murieron en cautiverio. Número 1. Resulta sorprendente que incluso en una isla de Estados Unidos, como lo es la hawaiana Maui, todavía quedaban tesoros sin descubrir hasta el año 1973, año en que se descubre una nueva especie de pájaro fringílido, al que se lo llamó Powlee. El Powlee era una especie de pequeño mielero hawaiano de color claro en el cuerpo y la cabeza negra, que en apenas 10 años hubo un declive de su población en un 90%, probablemente debido a una mezcla de enfermedades infecciosas y depredadores introducidos. Finalmente ya solo quedaron 3 ejemplares vivos, de los cuales 2 fueron vistos por última vez entre 2003 y 2004, y el tercer ejemplar fue capturado en septiembre del 2004 y murió en cautiverio apenas 72 días después. Puesto extra. Y finalmente tenemos un bonus que, además, es un empate entre 5 especies de caracoles terrestres polinesios, del género Pártula, y decidí ponerlos en un puesto especial ya que seguramente ninguno de ustedes los conocía. Siquiera volviendo al tema, estas 5 especies de caracoles, eran pequeños caracoles terrestres endémicos de Tahití en la Polinesia francesa. Lamentablemente su tragedia comenzó con la introducción del caracol gigante africano, una especie invasora, pero el problema es que en un intento de control biológico para controlar la plaga se introdujo al caracol lobo rosado de Florida, un voraz carnívoro que, lamentablemente, prefirió alimentarse de las especies nativas ante su inminente extinción. Las 5 especies fueron recogidas y criadas en cautiverio, pero todas murieron. La última de ellas, Pártula faba, murió en el zoológico de Edimburgo en el año 2016.